Periódico El Tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Qué gusto estar acá. No, el gusto es mío porque necesitamos algo así como una especie de psicoanalista de la sociedad colombiana en este proceso electoral. Yo no quiero que esta conversación gire alrededor de por qué el uno va ganando en las encuestas, por qué el otro no. Esa clase de cábalas electorales no son lo que me interesa en este momento. Yo quiero entender qué clase de fenómeno social, colectivo e incluso individual sale a flote ante unas elecciones de este estilo y eso que dice de la sociedad colombiana y de su futuro. Y pensé, bueno, Andrés es en este momento ya doctorado en psicología social. Fuera de eso es investigador de la encuesta mundial de valores, por lo tanto puede comparar muy bien a Colombia con otros países. Y fuera de eso, pues se ha metido de lleno en ver cómo la parte neurológica de la gente y el funcionamiento de la toma de decisiones de la gente incide en el entorno y cómo el entorno, apremiante o no, incide en esa toma de decisiones. ¿Me equivoco en alguna de estas cosas, Andrés, del perfil? No, ninguna, ninguna. Y gracias porque además, en lo que además sobre todo acierta Mauricio es que a veces los micrófonos y las cámaras, y con todo respeto, siempre van, sobre todo lo que discutíamos de las encuestas, van al presente y van al espejo, que es el dato de la encuesta, de lo que pasó ayer, pues nos devuelve al presente. Pero hay que mirar los procesos y como yo siempre digo, la coyuntura pues es la puntica del iceberg, pero hay que bajar a ver el iceberg, que es lo que vamos a tratar de hacer esta conversación. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces, en primer lugar, existe una percepción en este momento acerca de los resultados de la primera vuelta que indica que se ha profundizado la grieta entre los colombianos. Esa distribución de los votos entre los dos extremos, esa casi que desaparición del centro, no del todo, pero sí una dilución muy grande del centro, y esa regionalización de los votos, donde las costas, la costa Caribe y la costa Pacífica, siguen con el pacto histórico, con un proyecto de izquierda. En Bogotá también, aunque por un menor margen, pero en general la zona andina y la zona central, donde hay más presencia del Estado, pues vira hacia la derecha aparentemente en esa primera vuelta. La primera inquietud es, Colombia hoy, la sociedad colombiana, la gente, está más dividida o menos dividida que en el pasado reciente. Y la segunda, para que la conectes, la manera como se han hecho las campañas políticas en estas elecciones, ¿profundiza o no esa división? Sí, sin duda, arranquemos, digamos, por como darle un marco a esta conversación y lo primero es entender, y decíamos hace un momento, Mauricio, que un sociobiólogo muy importante que se llamaba Edward O. Wilson tenía una frase muy chévere y es que nos decía, lo que asusta de nuestra época es que tenemos emociones del Paleolítico, tenemos instituciones del medioevo desde la perspectiva humana del orden social y finalmente tenemos tecnología divina, ¿verdad? Tenemos inteligencia artificial, hiperconexión, tenemos drones que pues entonces ahora las guerras se pelean es con máquinas, bueno. O sea, Yo, hoy yo tengo de todo. Tengo un cableado que viene de las cavernas. claro, Me comporto de acuerdo con unas reglas del juego que ya son un poquito atrasadas, claro, pero que se construyeron sobre la base de la ilustración, claro. etcétera, etcétera. Y estoy bombardeado. Total. Y entonces recordemos que nuestro cerebro social es un cerebro que estaba diseñado para interactuar con 150 personas y resolver un entorno, como usted lo decía, y me gusta mucho que el encuadre es entender que el problema ni son las personas ni los grupos, sino los entornos los que definen qué tanta incertidumbre hay, qué tantos riesgos hay o si nos podemos relajar y podemos cooperar. Entonces es muy interesante porque viene otra frase que es de otros de los colegas pues del área media de las ciencias del comportamiento y pues claramente una de las mentes que inició esto que es Daniel Kahneman y Daniel Kahneman decía que los humanos como los gatos tienen un problema, es que los gatos saben nadar, pero prefieren no hacerlo. Los seres humanos podemos pensar, pero preferimos no hacerlo por una razón, y es que la automaticidad, nuestro cerebro, nosotros somos tacaños cognitivos, tenemos cerebros que buscan minimizar el esfuerzo, y por eso toca con las dos preguntas que usted me hacía. Primero, el problema no es colombiano, es un problema global donde hay sin duda una apuesta donde la democracia, el capitalismo y bueno, una serie de procesos como el globalismo y la, llamémoslo, todo este proceso de la promesa después de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura internacional, pues de alguna forma tiene una tensión, un backlash, una especie de resistencia con las comunidades, unos grupos que se sienten por fuera. Pero sin duda en ese proceso, yo pienso que una cosa muy silenciosa son comunidades y grupos de poder que lograron entender que la división es la mejor forma de lograr la política. Y esa es la gran
digamos, el gran problema de que tengamos unas emociones del Paleolítico, porque eso lo vimos ya un proceso que arrancó en 2012, 2013, el escándalo de Cambridge Analytica, de todo lo que ha venido desde ahí, un proceso de una ultraderecha mundial que se ha movido precisamente a lentamente generar las condiciones sociales, porque este no es un fenómeno nuestro espejo, o más bien más que un retrovisor, es un espejo para ver hacia adelante, es Estados Unidos, en términos de que es un poco un gran reflejo de cómo la democracia está en un embate como un mangle que se va a caer. Y el segundo elemento que usted decía, que no es solo un elemento de nuestra capacidad cognitiva, es el problema territorial. Y usted lo decía, donde el orden social no funciona, o donde el orden social creía que funcionaba, pero no se actualizó en términos de las percepciones, y sobre todo recuerde que estamos en una época donde el gran huracán es el de la identidad, se mueve mucho esa identidad, está territorializada. Entonces usted tiene espacios donde el orden social, como en Colombia, y James Robinson lo ha demostrado muchísimo, funciona selectivamente. Entonces usted tiene unos órdenes donde hay coaliciones que captan ese territorio y otras que pueden vivir lo que vivimos en Bogotá. En la encuesta mundial de valores mostramos, Bogotá tiene los valores de Suecia, pero usted vaya a otra parte, no es así. Entonces, entiendo que las elecciones y el resultado electoral sí nos muestra divididos, aunque en esencia no estemos naturalmente condenados a estar divididos, Exacto. sino que estamos dejando de usar ciertas aptitudes humanas, prefiriendo otras por una cuestión del entorno cultural, por una cuestión de la preferencia, de a quién defiendo y a quién ataco, Claro. y un poco de sentimientos básicos que cuáles son los sentimientos básicos que definen un proceso electoral en un elector colombiano. Exactamente. Entonces, el tema es que el proceso electoral nuestro está parado en este momento donde, y a eso iba con mi comentario de por qué es tan importante la percepción y la mente conectada al territorio, y es que si en su territorio, el espacio donde usted vive, sea físico o simbólico, el orden social no está resuelto y la incertidumbre es alta, y alguien le mete una inyección de miedo, de emociones que dicen que hay seguridad existencial, es que algo de su grupo se pone, o sea, la democracia para unos, los derechos humanos para otros, las constituciones para uno, el American Way of Life para otros, el gran reemplazo que tienen miedo los blancos cristianos gringos. Entonces, cuando usted mete la inyección de la inseguridad existencial, podemos tener, en Colombia tenemos demasiadas cosas que nos unen. En Colombia tenemos un elemento, y es que tenemos, pese al problema de la paradoja de Takeuchi, que también nos une. ¿Cuál es la paradoja de Takeuchi? Y es que un colombiano es más inteligente que un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. Tenemos una tragedia de cooperación gigante. Colectiva. Entonces, cuando vienen los intereses, donde además piensan que la democracia es un campo de batalla, como lo hemos visto, y pues la gente, los humanos aprendemos por imitación. Colombia no tiene el monopolio de las malas ideas. En un momento vamos a volver a lo que nos une cuando veamos un poco hacia el futuro de esta sociedad, porque pues si una sociedad, una colectividad como la colombiana se describe como un grupo de personas que va en un mismo barco, si esas personas se agarran y radicalmente consideran que el otro es un enemigo, el barco se hunde y se fregan absolutamente todos. Entonces vamos a ver en un momento esas cosas que nos unen. Pero me interesa entender dos cosas de este proceso de separación, aunque no sea una separación estructural, sino electoral, que ya es bastante, digamos. El primero de ellos, ¿cómo funciona el proceso de toma de decisiones de una persona que está en este entorno de redes sociales agresivas, de discursos políticos que separan más de lo que unen y que tiene miedo? O miedo de perder instituciones, o miedo por la vida de su familia, o miedo por la supervivencia misma. ¿Cómo funciona el proceso de toma de decisiones? En un minuto. En un minuto. Lo primero es, y es una buena noticia, tenemos hoy mejores herramientas para responder a esa pregunta. Antes pensábamos que era la ideología política lo que explicaba. No. Ahora sabemos que nuestro cerebro, cuando está en modo, llamémoslo automático, y el cortisol se dispara, a usted le dicen hay riesgo, y el otro es un problema, su sistema de toma de decisiones más tranquilo, que es este sistema, llamémoslo 2, nuestro córtex prefrontal, donde le gana un poquito a la regulación mamífera que está en nuestro como área ventromedial, donde está la formación de memorias, las emociones cogen, llamémoslo toda la parte de toma de decisiones y planeación, es decir, toda nuestra, llamémoslo nuestra capacidad. Parte racional y de análisis del entorno, lo que uno suele hacer en un café, pero no en la urna. Exacto, pero lo que la gente cree que hace cuando lee, cuando se llena de información en las redes sociales, porque piensa que se está informando, y lo que vemos también es que el problema es que se está aislando. Entonces, como la persona que cae
en eso. Entonces lo hemos dicho, digamos, lo hemos dicho, digo, Jay Van Babel, Jonathan Haidt, en Colombia la gente que estudia estos temas y quienes estamos avanzando esta mirada, y es usted entra en un modo reptiliano, es decir, su amígdala, es decir, su parte más arcaica, toma el control. Y dice, yo tengo que defender a esos 150, si no seamos 150, tengo que defender unos valores. ¿Y qué sabemos experimentalmente y obviamente en la práctica? Y es que hay un problema. Y es que las normas sociales que nos unían como grupo, es decir, donde esa realidad compartida, ese barco compartido, empieza a pasar a un segundo plano. Y empezamos a ver todo como un juego de suma cero. Entonces, cuando eso pasa, y hemos hecho esto experimentalmente, usted coge un grupo y le pone camisetas de un color y al otro del otro, que es lo que me preocupa con el ejemplo de las camisetas, inmediatamente usted empieza a comportarse sus normas y su confianza y su honestidad y su humanidad es solo para ese grupo que tiene esa camiseta. Entonces, cuando nos dividimos en grupos, yo empiezo a cerrar mi teoría de la mente, la idea de que usted y yo somos iguales, que los dos tenemos teoría de la mente, que usted tiene emociones, que yo estoy leyendo, que usted tiene buenas intenciones y que nos podemos lograr acuerdos, eso se corta. Y eso se llama el etos del conflicto y eso es lo que nos preocupa, porque Colombia ya viene de un conflicto de largo aliento, pero estas cosas pueden llevar ahí sí a una fractura, que es entrar en un conflicto que no tenemos nosotros. Yo viví en Israel un tiempo y pude ver lo que es un conflicto sin solución, entre comillas, lo que Daniel Bartal llama los conflictos intratables. Nosotros no estamos ahí, no estamos en el punto que yo viví en los bombardeos de Irán allá, estamos muy lejos de eso, pero las noticias, el ojo de la noche, todo lo que ocurre nos recuerda que estamos, o nos dice que estamos en un barco que es totalmente incierto, está partido y se está hundiendo, y no necesariamente es así. Ese comportamiento tan básico, tan reptiliano, que empieza a dominar cuando se dan estas características del entorno, las redes sociales, la información sesgada, las narrativas sobresimplificadoras y un miedo por distintos motivos del elector, va dejando de lado cosas que mencionaste ahora, que es la solidaridad, la empatía, la búsqueda del bienestar colectivo y como el respeto por unas reglas básicas del comportamiento colectivo. Estos activos que se van dejando de lado yo entendería que son los que regulan la salvación del barco, es Claro. decir, los que nos permiten sobrevivir como sociedad. Claro. ¿Cómo es esa dicotomía entre ahora yo me comporto de esta manera, pero eso va en detrimento de avanzar como sociedad, en este caso sociedad colombiana? Exactamente. Eso, digamos, se habla mucho de un sesgo fundamental o el sesgo de atribución fundamental que se activa en estos casos. Y es la idea de que usted tiene esa camiseta y yo tengo la otra, pues no nos podemos poner de acuerdo y se dispara un hecho y es que todo lo que usted haga para mí está mal, inmediatamente usted se vuelve un peligro y sus intenciones son negativas. Entonces usted puede, por ejemplo, ya vimos que uno de los candidatos bajó el tono y entonces empezó a hablar de acuerdos, ayer es una narrativa, pero ya la gente no la compra, porque tuvimos 3 días de estrés. O sea, yo le cuento, el domingo, yo no sé a usted qué le pasó, pero yo tuve pesadillas por la noche, pesadillas de otras cosas, Sí. pero mi cerebro estaba inflamado, ¿sí? Sí. Cuando fui a votar, ¿qué pasó? Estaba la gente tensa, la gente discutiendo, o sea, estamos en ese marco. Muy bien, entonces eso ocurre, ese sesgo de atribución fundamental se despierta y ocurre otro fenómeno que es muy fuerte, que es el pensamiento motivado. Un ejemplo rápido del pensamiento motivado, Bansky, que es un gran artista, en Londres montó hace un mes, 2 meses, montó una estatua, no sé si la vieron los del público, y es un señor con una bandera que le tapa la cara y va caminando hacia un abismo. Eso es lo que pasa con esa mentalidad de lo que nosotros llamamos pensamiento motivado, que es lo que empiezan a generar las encuestas, o sea, no es que las encuestas estén mal, es que en un contexto de estos todo empieza a favorecer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que mi grupo dice que está bien. Y ahí es donde viene, sobre todo en Colombia, el problema de esa fragmentación. No es solo que es el problema de Estados Unidos, que es que el barco, vamos a estar todos en el barco, es que estamos todos en el planeta, pero el problema del barco es que nos empezamos cognitivamente ahí sí a enloquecer un poquito y a pensar que estamos viviendo en realidades paralelas. Entonces algo de la democracia es que requiere un suelo común, una realidad común para que podamos deliberarla. Pero ese fue el daño de que no hayamos tenido debates Sí. de verdad en la primera parte y ahora los debates no van a poder solucionar eso. Yo quiero que abramos un momento la ventana y tomemos un poco de aire porque esto se va volviendo claustrofóbico. ¿Qué países y qué sociedades del mundo están teniendo hoy en día un comportamiento distinto a esta tendencia polarizante, divisiva, emocional y prácticamente sin futuro?
Pues yo creo que de nuevo teníamos como ahí sí que hacer un survey rápido y llamar amigos en todo el mundo y decirle usted cómo se siente en donde está, ¿verdad? Pero en la encuesta de En, valores, en la encuesta de valores sabemos, por ejemplo, y nosotros, Colombia, somos muy juiciosos y gracias al apoyo de Confama, Sura, sacamos esto rápido. Los demás países están sumando a final de año, vamos a tener los 120 países completos. Lo que yo quiero ver son los datos de Hungría, por una razón. se devolvió. Exacto. Entonces, Hungría acaba de tener elecciones presidenciales y se devolvió claro, este fenómeno que es lo que yo trato de llamar la atención, porque de nuevo cuando tenemos, nuestras opciones son de extremos, ya vemos lo que en otros países los extremos han hecho, y eso no es de hoy, eso es de toda la vida. Ayer veía un documental sobre cómo fue la transición española, cómo fue entonces el rey que salió a renunciar a poderes especiales cuando intentan tomarse el parlamento. O sea, hay cosas en la historia que nos muestran que los platos rotos se van a romper y que los vamos a tener que recoger. Entonces, a mí ese es un caso muy interesante. ¿Qué pasa? Hay países que tienen mucha resiliencia. Uno ve, por ejemplo, Finlandia es un país interesante, pero si usted lo lleva a su contexto, se están preparando para una guerra con Rusia. Entonces usted ve Nueva Zelanda, entonces de nuevo que uno dice, estuvieron esta super, pues no sé, es primer ministra, ahí sí mi politólogo en mí se daña, pero generó después del COVID un legado muy interesante de un país que empezó a ver su política y sus problemas de otra forma. Ahora, yo sí siento que el problema de la hiperconexión es que esa inflamación cerebral es colectiva y el problema es que estamos expuestos a esa información todo el tiempo y hay mucha desinformación en el camino también. Entonces, ahí es un punto muy fuerte donde tenemos que pensar más bien cuáles son los factores, porque claro, de acuerdo, hay otros países, pero, y por eso quiero ser más estricto con su pregunta, la ventaja de otros países es que no tienen la historia de violencia nuestra. La ventaja de los otros países es que lo que a mí me da pesar es que vamos a cumplir 10 años de un proceso de paz exitoso. Así todo el mundo quiere decir que no. ¿Sí? Yo trabajo mucho con excombatientes, veteranos de guerra, personas que quedaron sus familias muy lesionadas, pero familias nuevas que se armaron en los ETCRs, gente que sigue saliendo adelante, pero ese país no nos lo contamos. Entonces yo quiero decir que en Colombia habitamos todos esos universos, pero vuelvo a lo de Hungría, porque ellos ya saben que retroceder, ¿verdad? Quiero también citar a Estados Unidos, mire la caída de Trump tan fuerte, porque es que ya la gente, o sea, el efecto teflón, que es el efecto del in-group, ya no está funcionando. bueno, a mí me preocupa mucho que el 22 de junio o el 8 de agosto, gane quien gane las elecciones, vamos a tener un país dividido, como lo muestran los números, dividido geográficamente, dividido socioeconómicamente y con la toma de decisiones visceral, reptiliana, de la caverna exacerbada. Entonces tratemos de mirar un poco luces al final del túnel y creo que hay dos vías. Yo soy totalmente lego en esto, pero he leído algunas de las cosas que usted ha escrito. La primera, la vía individual y la segunda, el capital colectivo que podemos tener. En lo individual, ¿cómo logra uno, teniendo el potencial de razonamiento, de empatía, de búsqueda del otro y de la cooperación, teniendo ese potencial, cómo logra volverlo a subir frente a esos sentimientos reptilianos? Perfecto. Lo que nosotros sabemos, y esto es evidencia que hemos producido en Colombia, hay dos caminos, le voy a poner, o tres, le voy a poner tres ejemplos, porque el problema es que yo también cuando veo a los niños montados en los hombros de los papás, viendo esta información, los usan para hacer memes políticos, yo digo, el trabajo tiene que ser más profundo. Entonces tenemos tres vías. La primera es rehumanizar. Hemos visto que un elemento, y es en el momento adecuado podemos mostrar que no hemos perdido el hecho de que somos Mauricio y Andrés, que tenemos cosas en común y que al final, si estamos en una situación de peligro, nos vamos a ayudar, si estamos en otro país o si yo le puedo dar la mano a usted, lo vamos a hacer. Eso es un elemento central y hay que recuperar mecanismos de inocular esa humanización. Eso lo llamamos nosotros ahora, gracias a Sander van der Linden, un profesor que trabaja en estos temas en el mundo, es muy interesante porque lo llamamos inmunología cognitiva. Tenemos que empezar a inocular. ¿Quiénes pueden ayudar? Los medios. La iglesia ya lo empezó, la iglesia católica empezó bien, pero necesitamos que no salga el monseñor con una... No, necesitamos que eso se note todos los domingos, que hablemos también con las iglesias de diferentes denominaciones, que todas las iglesias parten de la idea del amor, la compasión, la empatía, entonces activemos esos valores. Entonces los valores ayudan mucho a cerrar esa brecha que se abre. Primero, llamémoslo inmunología cognitiva. Dos, me parece muy interesante ese nivel colectivo y es que el pensamiento de grupo se activa y la gente empieza a sentir algo que se llama ignorancia pluralista. Eso no es conmigo, ¿verdad? Difusión de la responsabilidad. Si ayer en Teusaquillo se llamó ese lamentable evento, entonces vamos a replicarlo. Los chicos de las universidades, de lado y lado, donde sean, tienen que preguntarse también, hombre,
cómo yo empiezo a generar un mecanismo de freno para estos procesos, y eso puede ser exponerse a ir a rumbear juntos, y no hablen de política por un momento, rumbeen juntos, enamórense, o sea, empecemos a encontrarnos en espacios, que es un ejercicio que suena un poco loco, pero es no retraernos digamos, a los echo A la chambers interacción. y al aislamiento, porque recuerde que uno de los retos es que nuestra confianza en Colombia, la última medición nuestra es que los colombianos, solo 4% de los colombianos creerían o, perdón, confiarían en alguien que conocen por primera vez. Entonces, sabemos que entonces si no todos somos extraños. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, oiga, invíteme, sáqueme un amigo, sáqueme una amiga. O sea, usemos las redes familistas para recuperar esa confianza. 4% de los colombianos solamente confían en alguien que ven por primera vez. Sí, pero, Bueno, eso está pero bien. decir una cosa, en el mundo, 70% de las personas dicen que no confiarían, según el barómetro Edelman, este año, no confiarían en alguien que conocen por primera vez. O sea, es una crisis global de confianza. Y en Colombia 95. Exacto. Es decir, 70 en el Sí. mundo, 95 en Colombia, no confían Claro. en alguien. Pero Bueno, voy digamos, al último, y es que, ojo, estamos en el siglo antisocial. Este no es un fenómeno colombiano. Esta es una expresión que además nos tiene que asustar, de un sistema en crisis. Por eso hablamos de la metacrisis, policrisis. Pero Stubb, el primer ministro finlandés, fue y dio un discurso increíble que ojalá replicáramos en la India a principio de año, y dijo: es el turno del sur global de tomar las riendas y que nos desmarquemos de los polos de poder, porque ustedes, o sea, Sur Global, que nos decían que éramos el monopolio de las malas ideas, también tenemos incluso el monopolio de cómo hemos sobrevivido autócratas, malas reglas, robo, corrupción. Entonces busquemos salidas, y ahí es donde está el tercer elemento. Yo diría que a nivel colectivo pongámonos el cinturón electoral, es decir, primero miremos al espejo y digamos: ese voto es mío, yo estoy votando porque es por mí o por mi grupo, yo estoy votando por alguien porque me da rabia lo que hizo, o porque lo odio, o más bien yo estoy votando de forma afirmativa por un orden que quiero recuperar. Y yo siento que el discurso que ha habido, que es un reflejo potente de muchos sectores, no solo de la izquierda, la derecha, sectores cívicos, sociales, empresariales, la iglesia, y es: hombre, llevamos sufriendo construir esta democracia a punta de sangre, asesinatos, contra los corruptos, contra los vivos, los atajistas, pero tenemos una democracia, cuidémosla. Entonces yo creo que más bien es buscar, y esto le cierro, un estudio en Singapur hace unas semanas publica una cosa, y es que quisieron leer por primera vez un estudio que tiene como 250 cerebros en ese estudio, es decir, con neuroimagen, y los pusieron precisamente a tener filtros a las personas de ese estudio, de nacionalismo versus bueno, discusiones étnicas en esos países, migrantes, pero descubrieron que cuando usted activa un elemento nacional, sí, que lo sabemos históricamente, eso Le Bon se lo escribió en el libro de Psicología de Masas que leyeron Hitler, todo esto, y es: oiga, si los malos usan este rollo, si pudiéramos dividir el mundo así, porque ser bueno también es de lo peor, pero si los malos usan ese mecanismo, usémoslo, sobre todo por un elemento, Mauricio, con el que quiero cerrar, y es que un elemento central que aparece con ese tribalismo es el hecho de que el cerebro está más tranquilo cuando no tiene que pensar críticamente, pensar si lo están engañando, si el candidato la embarró o no la embarró. Entonces uno empieza a aceptar todo el mal comportamiento para que el cerebro esté tranquilo. Entonces mi propuesta es: pongámonos ese cinturón electoral, pensemos que podemos crear metagrupos en el espacio social, en el café, en la rumba. Es momento también aprovechar el amor, los amigos, porque la gente me dice: es que yo ya no quiero decir nada en el chat para no perder mis amigos. Entonces, bueno, bien, pero entonces más bien pensemos es por qué nosotros le prestamos el balón. Yo no sé, Mauricio, yo soy de pronto más viejo que usted, yo un joven, yo ya no sé qué edad soy, pero yo me acuerdo que en mi época el drama era que alguien comprara balón, porque el que compraba balón controlaba el recreo, porque el que compraba balón podía meter el gol con la mano, escoger quién entraba, quién salía. Y yo digo: oiga, lo que yo estoy viendo ahorita es como le estamos regalando nuestros impuestos, o sea, no importa quién esté, podrían ser otros, pero nosotros en Colombia tenemos que reclamar el hecho de que es un país donde nosotros tenemos que domesticar los políticos, y cuando los soltamos la rienda, que es lo que está pasando, le pasa como Ulises y las sirenas, que John Elster tiene un libro buenísimo ahorita, que la Odisea va a estar de moda otra vez, es eso. Entonces, recuperar el balón, recuperar el balón. Y atémonos, atemos, domestiquemos los políticos y atemos también esa parte política de cada uno. Andrés, y yendo finalmente a la encuesta de valores, hablábamos antes de esta conversación de dos cosas que me llaman mucho la atención. Estamos en esta tensión entre el comportamiento reptiliano y el potencial, porque tenemos esa gran posibilidad, y es que los humanos y nuestros cerebros y nuestra historia y nuestra genética tiene un amplio menú de opciones de comportamiento. Tenemos la posibilidad de retomar la racionalidad, la empatía, la cooperación, la búsqueda del bienestar colectivo,
salvar el barquito para llegar todos a buen puerto. Sí. Y usted mencionaba dos cosas que se encuentran en la encuesta de valores que hacen que en Colombia haya más elementos de cooperación, de búsqueda de colectividad, que de esta individualidad de confrontación que nos puede terminar fregando del todo. ¿Cuáles son? Uno es la familia y otro es una especie de redes sociales, pero no las redes sociales de Internet, sino las de apoyo, las de permitir que la gente tenga cómo sobrevivir. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo nos diferenciamos de otros países? Eso parece una paradoja, ¿no? Porque acuérdense que también nosotros tenemos una tarea pendiente de encontrar los aspectos prosociales del familismo que tenemos. O sea, la prosocialidad del familismo, para ponerlo en castellano, es, pucha, sí, yo digo que yo solo confío en mi familia, prefiero confiar en mi familia, perfecto. Pero cuando yo extiendo esos valores que yo tengo, y por eso en Colombia los amigos se vuelven familia, porque es muy interesante por la familia que yo escogí, y se empiezan a ampliar esos mecanismos. Entonces, un elemento central que aquí hay que retomar es, tenemos que chequear cómo el congelamiento mental de esas creencias por el estrés, por la división, por el miedo existencial que nos están diciendo es que el país se acaba el día que tal, se acaba para unos y para otros. Y ahí es donde está el problema. Y finalmente algo que me parece muy importante es, oiga, recordemos que en el cerebro humano, ¿sí? Nuestro cerebro, que es un cerebro mamífero, tiene una necesidad adicional al hambre, la sed, y es el contacto social y es el estar con otros, incluso no solo la familia, con otros diferentes. Eso es una necesidad, es como el hambre. De hecho, un estudio muy reciente muestra que las áreas que regulan el hambre, la necesidad, también regulan pues esa necesidad de apego. Entonces la idea es, ¿por qué en un país tan calentico como el nuestro, en términos de emociones, cercanía, que todavía eso no se ha perdido pese a todos los cambios que ha habido, rescatemos eso? Entonces mi propuesta concreta es, pongamos el cinturón electoral, ¿verdad? Recordemos que estamos en el siglo antisocial. Usted lo decía y me encanta la metáfora de la nave, ¿verdad? Porque es que hay una metáfora en la comunidad del desarrollo, es que finalmente estas naves uno las tiene que reconstruir en el mar. No podemos dejar que se nos desarme porque mi punto es no seamos bobos, vamos a tener que igual arreglarla. Y finalmente recordemos que aunque pensemos que estamos en realidades paralelas, estamos en la misma nave, que necesitamos recontactar. Entonces, lo que pasó anoche es intolerable. Lo que está pasando en algunas universidades es los estudiantes lo han hecho incluso reclamando la paz para sus campus. Yo creo que es momento de poner la camiseta de SIG ahora que la camiseta es la de humanos y recordar que esta elección va a pasar, que estos políticos van a pasar y vamos a quedar todos recogiendo el reguero. Y además van a pasar comparados con los 140.000 años que tiene el hombre sobre la Tierra desarrollando este cerebro que combina lo reptiliano con lo racional, con lo sensato. O sea que hay mucha historia para recuperar. Exacto. Andrés Casas, muchas gracias por haber estado en la entrevista Reina del Periódico El Tiempo. Gracias. Súper.